Prosiguiendo con el tema del Imperio Español y las potencias enemigas, tenía una inquietud. Este asunto del tratamiento sobre las posesiones de más allá de España por la Corona de Castilla, ¿se puede hablar de que España realiza una conquista y luego una ocupación de esos territorios diferente a la que hizo Inglaterra u otros imperios coloniales posteriores? ¿Qué dices tú, Francisco? Yo creo que hay dos concepciones diferentes. En el caso de la colonización de América, por ponerlo en el término griego del término, no hay una concepción como las que vendrán en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque los que llegan y los que están, ambos tienen concepciones agrarias y tienen una cosmología compatible. De tal manera que el desfase entre los pobladores que llegan de España, que son casi todos castellanos en esa época, o extremeños, y luego la población nativa, no hay un quiebre radical. En cambio, las colonizaciones del siglo XIX, con una concepción darwinista, que era la doctrina de moda en Europa, sobre todo la colonización del África, era planteada como una colonización que planteaba una quiebra radical entre el colonizador y el colonizado, cosa que no ocurre en el siglo XVI. Esto además está demostrado en los hechos mismos. La colonización española de América, nuevamente utilizando el término de su forma clásica y no peyorativamente, es una colonización en profundidad, esto es, no se queda en las costas, va al interior. Los portugueses tienden más a quedarse en las costas y los holandeses y los ingleses en controlar puntos claves para su comercio. O sea que hay tres criterios, inclusive en el 17 y finales del 16, que ya son diferentes. Los criterios, por ejemplo, de los holandeses y los ingleses respecto a los criterios de España y en menor medida el Portugal. Esto ya en el 19 cobra unos ribetes un poco macabros en el sentido de que hay una concepción de superioridad racial en el colonizador, cosa que para el español del siglo XVI era impensable. Esto justamente es muy interesante porque ahora con nuestros criterios contemporáneos creo que se mezcla tendenciosamente en muchos casos e ignorantemente en otros este problema creando tensiones que se lanzan desde nuestro siglo hacia el pasado y recogiendo durante 4 o 5 siglos con proyecciones desde nuestro momento histórico. ¿Qué piensas tú sobre eso? Yo creo que son tensiones innecesarias, en el sentido de que se presenta la llegada de España al Nuevo Mundo como la llegada de los belgas al Congo belga. Y son dos cosas distintas, completamente distintas. Hay una misión moral y evangélica. Hoy en día se puede ver esto con mayor o menor escepticismo, pero en esa época hay una intención sincera. Y en las colonizaciones del siglo XIX la intención que hay es simplemente el rendimiento económico a secas. Y entonces, de alguna manera, esta caricatura de la empresa española en América es lo que se conoce como la leyenda negra. Esto es una caricatura no solo de España como potencia, sino una caricatura del carácter y la psicología española dentro de un contexto de guerras de religión en Europa. En ese sentido, Andrés, gracias Francisco, el sentido del derecho en el siglo XVI, en cual tú has profundizado tanto, ¿cómo recoge la idea imperial y cómo recoge el tratamiento a los colonizados, a los indígenas en este caso en el Nuevo Mundo? Bueno, hay el aspecto que ha tocado del encuentro del hombre español con el hombre continental, con el hombre americano. El gobierno, la empresa misma está realmente dirigida por la evangelización. El hombre, el conquistador, viene a fundar aquí su familia, su mayorazgo. No piensa en regresar a España. Y eso es muy interesante. Eso diferencia, ambos aspectos diferencian mucho la colonización española, que digo yo que es una empresa imperial, de las colonizaciones de otros países que fueron empresas coloniales, buscando factorías. Un hecho muy importante, ya que me preguntas desde el punto de vista jurídico, es que no fueron llamadas colonias en ningún momento, sino que fueron llamadas, cuando vinieron las nuevas leyes y cuando se crearon los virreinatos,
cada audiencia constituía un reino independiente, que ha dado base a las repúblicas que actualmente tenemos en América Latina. Con la excepción de México y el Perú, cada república se ha formado sobre un reino español. Así Bolivia, por ejemplo, era el reino de los charcas y Ecuador era el reino de los quitos. Se les llamaba reino y eso le daba una importancia. Pero, ¿qué pasa? Se dice el Perú era virreinato, no era reino. No, en el Perú era un reino que tenía un virrey que gobernaba los demás reinos también, que los tenía bajo su jurisdicción. Ya en el momento de la independencia ya solamente había unido el virreinato del Perú, todavía con lazos muy débiles, el reino de Chile. Después, muy interesante también desde el punto de vista de derechos humanos, ya que está tan de moda la expresión, aunque sea un pleonasmo, porque todos los derechos son humanos, pero y es que nunca hubo esclavitud de parte de los indios. Aunque se intentó en el comienzo, creyeron que estos individuos de otra raza diferente podían ser esclavizados, pero la corona española no lo admitió nunca. Se cita una frase de la reina Isabel la Católica que dice: el nacido en el Cusco es tan español como si hubiera nacido en Sevilla. Bueno, y eso se subraya también en los reales decretos en que se les da el mismo estatus a la nobleza indígena que a la nobleza de Castilla, con títulos, escudo de armas, y se subraya por varios reyes de España el hecho de que la vinculación con la corona es exactamente igual la nobleza de Indias y la nobleza de Castilla. Eso es interesante. ¿Qué te parece, Francisco? Sobre eso hay un punto que es muy importante, que es la diferencia. Nosotros, o sea, el error al enfocar este fenómeno es considerar que son estados nacionales que se enfrentan, o sea, suponer que el Tahuantinsuyo era un estado nacional y suponer que España era un estado nacional dentro de estas concepciones que son del siglo XIX, antes no existían, que entran en guerra y uno conquista al otro. Lo que hay en realidad es el principio dinástico y de alguna manera la corona española formalmente reivindica el imperio de los incas como sucesión dinástica. Muchas gracias, Francisco, por esto. Ha quedado un tema final que me gustaría mucho que interviniese en él el embajador de España, don Nabor García. Después de haber visto los aspectos fundamentales del imperio español y las potencias enemigas, ¿a qué podemos atribuir la decadencia y final del imperio español? Bueno, puede decirse que en historia el Imperio Español es el que más dura en el tiempo. Son 300 años y si se da una cuenta cuando se independizan las repúblicas americanas, no difiere mucho el territorio de las repúblicas de lo que España poseía en el siglo XVI. Desde ese punto de vista yo creo que es un magnífico éxito que haya conseguido aguantar durante 300 años la presión de enemigos tan poderosos como pudieron ser los grandes países europeos. Pero evidentemente estaba la misma esencia del criollismo, la conmoción europea que supuso Napoleón, el corte físico entre la península y América, inevitablemente tenían que llevar a la consecuencia lógica, eran países perfectamente maduros para hacerse independientes y vivir por su propia cuenta, pero siguiendo manteniendo, que eso creo que es lo bueno y lo que me hace estar aquí hoy con enorme gusto, siguiendo manteniendo esta capacidad de poder discutir y de poder compartirlo en la misma lengua y con la misma estructura mental, ¿no? Muchas gracias. Precisamente el interés nuestro es hacer con gran dignidad una aproximación inteligente, imaginativa, con información vasta, acerca de temas cruciales que siempre están en la conversación nuestra de los peruanos, de los latinoamericanos, y sobre todo ahora que vamos hacia el 5º centenario, todo ello vuelve a tomar pues una atención de parte nuestra muy grande, como de España también. Creo que al conversar de esto, tú has traído unos libros que nos recomendabas, que trataban mucho de estos aspectos recién editados, ¿no? Algunos muy concretos. Este, por ejemplo, es un libro magnífico. Creo que tengo que enseñar. Es un libro magnífico. En Madrid se hizo hace 2 años una espléndida exposición sobre Carlos III. ¿Cómo se llama? Este se llama El Pacífico Español de Magallanes a Malespina. Y lo traigo porque es bien revelador ahora que está tan de moda el Pacífico, como toda la expansión que tuvo, que prácticamente desconocida, que es más una expansión científica, es una expansión también de dominio hacia las Filipinas, hacia las Marianas, se hace desde Callao, se hace desde Lima, eso es algo muy importante, en el sur, y se hace desde Acapulco en el norte.
norte, pero básicamente... ¿Puedes abrir el libro que Sí, deben haber este quizás ilustraciones? y es un libro que, bueno, que se centra mucho más en lo que son expediciones científicas. Esto, por ejemplo, es de Malaspina, que es una magnífica expedición de finales de Carlos III, que es de la misma época aproximadamente, creo que del Martínez Compañón, es decir, todo ese tipo de... Del siglo XVIII. siglo ¿verdad? XVIII, Las en el siglo expediciones. XVIII, ¿no? En ese De sentido, manera. el quinto centenario creo que está ayudando enormemente a volver a conocer lo que hicimos en los 300 años Pues sí. de comunicación, de vinculación con España. Creo que hay otros libros que Traje estábamos otros comentando. tres muy breves. Este es uno mucho más concreto, se llama La defensa de las Indias, se refiere a las Indias de América, evidentemente, y es un libro, el autor es un diplomático, un compañero mío diplomático español, especializado en temas militares, y yo creo que es enormemente interesante para ver todos los mecanismos por los que España consigue esta defensa tan provechosa de su imperio a lo Tiene que largo de aclarar, 3 siglos. es la defensa de las Indias, las señoras No de las indias, señoras, sino o de las de Indias, posesiones. las posesiones Ah, de las Indias, que es el nombre clásico en el que en España un se poco de maneja. humor siempre es importante en estas consideraciones. Traía dos libros más, uno muy breve, este acaba de salir en España, es de una serie de historia de España, que es magnífico porque aquí aparece todos estos comentarios que nos hacíamos sobre la diferencia entre la política de los Austrias y de los Borbones hacia América, está magníficamente reflejada. Está hecho por un profesor inglés muy especializado en el tema del siglo XVIII. Y curiosamente los ingleses están magníficos. aproximándose a labor de una manera bastante objetiva en algunos casos. Por ejemplo, Hemmings Claro. tiene un trabajo magnífico, Magnífico, sobre el libro de los Incas, de los magnífico. Incas, de una objetividad y un Magnífico. rigor. Es el nuevo Prescott, yo creo que es un libro magnífico. Magnífico libro. Y hay un libro que para los que amen la historia es una absoluta delicia y tiene también bastante que ver con este continente, que es Eliot, que es otro hispanista que acaba de publicar un tomo voluminoso sobre el conde duque de Olivares, que es una maravilla de lectura y de documentación. Y por último, Es Luis muy Enrique, voluminoso este muy del Conde voluminoso. Duque de Lubiera, es un magnífico Es estudio. un magnífico estudio. Y por último traía uno que es ya muy peruano, que se refiere a las construcciones militares del virrey Amat. El virrey Amat, que tiene tan mala prensa por la Perricholi, por Según todas las como lo aventuras, mires, ¿no? ¿ah? Mala prensa. Nos encanta el virrey Amat de revisarlo. Pero que fue un hombre, recordáis que decían que tenía el mal de piedra, ¿no? Porque era un constructor nato, es un hombre de grandes obras públicas, todas las grandes defensas que se hacen en la costa del Pacífico prácticamente corresponden a Virrey de Amat. Este es un libro, ya es un libro antiguo, La mala pero imagen se lo han hecho los jesuitas, porque también, expulsó a los jesuitas. pero es un libro, en fin, siempre interesante como consulta, ¿no? Sí, también Guillermo Loman tiene un trabajo con Vicente Listo. Casado, Rodríguez Casado, otro sobre fortificaciones. Comentaba antes el prestigio que están teniendo los trabajos de Guillermo Loman, que lo veo citado, por ejemplo, en los libros que mencionaba, en ese mismo libro de Lynch, Sí. en los libros que mencionaba antes de, Magníficas de ilustraciones Eliot, siempre aparece la de las referencia de los fortificaciones estudios de los militares. trabajos de Guillermo Loman. Lo interesante es que aquí se incluyen los mapas planos de las fortificaciones militares a lo largo de América, creo. Toda ¿no? la costa De del Pacífico. Costa del Pacífico. El virreinato del Perú, en Y realidad, Capitanía todo. General de Chile, Capitanía General quizás. de Chile, sí. Un libro sumamente Sobre informado. este punto hay un libro interesante que es el de Howard, La guerra en Europa, la idea del desarrollo de la guerra en Europa, editado por el Fondo de Cultura Económico de México. Y es muy interesante porque tiene un segundo capítulo que se llama Las guerras de los mercaderes y que cubre todo este periodo del 16 al 17. Y luego otro libro interesante también del Fondo de Cultura respecto a los enemigos de España, el de Maltby, que se llama La leyenda negra en Inglaterra. Y que es muy interesante porque ve cómo estas distorsiones sobre la historia del 16 y el 17 se generan en un contexto de hostilidad y literalmente de guerras civiles. Te agradezco mucho esta intervención, Francisco, y quiero complementarla ya mucho más allá del tiempo, con un libro muy interesante publicado por Andrés Tausen Escurra, Patria Grande, Pueblo, Parlamento e Integración, que tú presentaste en el Colegio de Abogados de Lima. Me tocó sí a presidir la actuación y pronunciar unas palabras sobre el libro. La presentación la hizo la doctora Tula Sánchez. Efectivamente. En este libro se recoge lo que es continuidad, en realidad, ¿no? Desde el siglo XVI Y el embajador hasta de la que Puente es- hizo la presentación, el embajador de la Puente. De acuerdo. Es la integración de nuestras repúblicas. Al fin y al cabo es recuperar ese espacio en donde no hubo fronteras muy rígidas ni fuertes desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, en donde inclusive en la época de la independencia peruanos
estuvimos representados en el Parlamento de Buenos Aires, en el de Santiago, chilenos en el nuestro. Un peruano tuvo la presidencia de las Cortes de Cádiz para la nueva Constitución. Y lo que es interesante es que las instituciones americanas eran para escala continental. No eran, la Universidad de San Marcos no era una universidad para el Perú, era una universidad para América. Y entonces estábamos integrados en un sentido real porque compartíamos las instituciones. La creación de San Marcos es una de las cosas que marca el carácter de la colonización española. Así es.